Estamos a principios de 2026 y la verdad, si hay una palabra que define el estado de la computación ahora mismo, es crisis. Totalmente. La ley de Moore, que fue nuestra guía durante, ¿qué?, medio siglo, ya no es que frene, es que se ha estampado. Se ha chocado contra un muro, ¿sí? Un muro físico. Y los documentos que tenemos hoy del Consorcio Global de Ingeniería Neuromórfica, la verdad es que pintan un cuadro bastante serio. El silicio ha tocado techo. Sí, y no es algo abstracto, ¿eh? Las fuentes lo miden muy bien. Dan el ejemplo del entrenamiento de IAs como GPT-5 o los que vienen ahora. Ahí el coste energético es una locura. Es una locura. Ya no hablamos de megavatios. Los centros de datos más punteros, los que entrenan estas cosas, se han convertido en consumidores de gigavatios. Un gigavatio. Para que nos hagamos una idea, eso es lo que produce una central nuclear. O una pequeña nación industrializada. Exacto. El consumo de un país entero para que una sola IA aprenda. La conclusión de las fuentes es que así no podemos seguir. No podemos escalar la inteligencia si eso significa escalar la destrucción del planeta. Claro, y aquí, justo aquí, es donde entra el análisis de hoy. La inteligencia organoide, la OI. Queremos entender por qué, en poquísimo tiempo, ha pasado de ser una curiosidad de laboratorio a una necesidad termodinámica, y según estos informes, una disciplina de ingeniería ya estándar. Exacto. La urgencia lo ha cambiado todo. La computación digital se ha topado de bruces con lo que en física se llama el muro de Landauer. El límite teórico de energía para borrar un bit, ¿no? Eso es. Cada vez que un transistor cambia de estado, paga un peaje. Un peaje de energía. Multiplica eso por trillones de operaciones y ahí tienes los gigavatios. Vaya. Por eso, la idea clave que presentan estas fuentes, y que creo que va a marcar toda la conversación, es que la OI no es una simple mejora. No es el siguiente chip, un 20% más rápido. Para nada. Es un cambio de paradigma. Es una forma completamente distinta de pensar en qué significa computar. Vale, pues empecemos por ahí, por esa idea. Los documentos, en el primer capítulo, insisten muchísimo en una distinción. Sí, Dicen que pasamos de la, y cito, simulación de la inteligencia, que son operaciones matemáticas en hardware inerte, hacia la instanciación. hacia la instanciación de la inteligencia encarnada en tejido neural vivo. Simular frente a instanciar. Suene muy potente, pero ¿qué significa eso en la práctica? Pues esa distinción es el corazón de todo esto. Simular es lo que ha hecho la informática siempre. Un programa, una IA, es un software, unas reglas matemáticas. Que puedes copiar, pegar, ejecutar donde quieras. Exacto. Es inmortal. Si se te rompe el ordenador, coges el código, lo pones en otro y a funcionar. El software y la máquina están separados. Es una abstracción. El código no depende del hierro. Exactamente. Ahora, instanciar es todo lo contrario. Y nos lleva a un concepto que los informes atribuyen a gente como Hinton o Michael Levin, la computación mortal. Computación mortal. Vaya nombre. Es que lo describe a la perfección. En la inteligencia organoide, el software y el hardware no se pueden separar. Son la misma cosa. Son la misma cosa. El programa es la estructura física del propio tejido. La memoria no está en un disco duro. Está codificada en la arquitectura única de ese organoide. Las conexiones entre neuronas, la mielina. Un momento. Eso es radical. ¿Quieres decir que si el tejido muere, El software muere con él. no puedes hacer una copia de seguridad? No puedes, es imposible. Cada instancia es única. Si ese tejido se daña o muere, esa computación, ese conocimiento que ha adquirido, se va para siempre. Vaya. Y aquí viene lo más fascinante. Esa mortalidad es precisamente la clave de su increíble eficiencia. ¿Cómo? A ver, eso suena a una desventaja enorme. Un sistema frágil, único, que no puedes replicar. Parece una pesadilla. ¿No estamos cambiando un problema de energía por uno de fiabilidad? Es una pregunta buenísima. Y los documentos lo explican. La razón es la termodinámica. Un chip de silicio gasta casi toda su energía en una única cosa: luchar contra el ruido, para mantener el orden, los unos y los ceros perfectos. Exacto. Un 1 tiene que ser un 1 y un 0, un 0. Sin ambigüedad. Cualquier fluctuación de temperatura es un enemigo. Necesita esa perfección para que el software abstracto, inmortal, funcione. Claro, necesita un orden absoluto.
El sistema biológico, al ser mortal, al estar unido a su cuerpo, renuncia a esa perfección, y al hacerlo, deja de pelear contra la termodinámica. Y empieza a usarla. Empieza a usarla a su favor. No gasta energía en suprimir el ruido, lo integra. El caos aparente a nivel molecular no es un error a corregir, Es parte del cálculo. es parte del propio proceso. Es como si surfeara la ola de la entropía en vez de nadar contra ella. Y por eso, su coste energético es ridículo. Vale, si el sistema usa el caos a su favor, me cuesta imaginar cómo aprende algo de forma estructurada. La IA que conocemos se basa en algoritmos, en backpropagation. Es matemática pura y dura. Exacto, un proceso ordenado. Si aquí no hay nada de eso, ¿cuál es el motor del aprendizaje? Es ahí donde entra el famoso principio de energía libre del que tanto hablan. Ahí has dado en el clavo. Si la computación mortal explica el por qué es eficiente, el principio de energía libre o FEP explica el cómo aprende. Y tenemos que olvidarnos de los algoritmos. Vale. El FEP es un principio de la física, casi una ley de la naturaleza para sistemas como las células o los cerebros. Y lo que dice es muy sencillo. Un sistema así siempre actuará para minimizar la sorpresa. Minimizar la sorpresa. Suena muy humano. A nadie le gusta una mala sorpresa. Es una analogía perfecta. El objetivo de un organoide no es resolver un problema. Su única motivación es mantener su homeostasis, su equilibrio. El experimento Dishbrain del juego Pong, que citan, Sí, ese se hizo viral. Unas neuronas en una placa que aprenden a jugar al Pong en minutos. pero entonces, según dices, ¿no jugaban para ganar? En absoluto. No tenían ni idea de qué era ganar o puntos. La clave estaba en el diseño. Cuando la paleta, que controlaba el organoide, fallaba, el sistema le mandaba una ráfaga de estímulos eléctricos caóticos, impredecibles. Una sorpresa, un estado desagradable para el organoide. Exacto, un estado de alta entropía, biológicamente aversivo. Es como un susto, una agresión. Vale, En cambio, cuando acertaba y golpeaba la pelota, el flujo eléctrico se volvía rítmico, predecible, un estado tranquilo, de baja entropía, homeostáticamente bueno. ya lo veo. Así que el organoide no aprende a jugar al Pong, aprende a mover la paleta para hacer que su mundo sensorial sea lo más predecible posible. La computación es un efecto secundario de su instinto de buscar la calma. Justo eso, computa para estar tranquilo. Eso lo cambia todo. Pero claro, el Pong es un entorno de laboratorio. ¿Cómo se lleva esto a problemas reales, a logística o a descubrir fármacos? ¿Le das un calambre cuando una ruta es mala? Esa es la pregunta de ingeniería, y la respuesta está en la interfaz. En vez de un estímulo genérico, diseñas patrones de entrada complejos que representan los datos del problema. Y sus respuestas no son un movimiento, son patrones de actividad que se decodifican. Pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. El sistema se reorganizará para que ese flujo de datos sea lo más predecible posible. Si analiza la bolsa, aprenderá a identificar patrones que llevan a un estado estable y evitar los que llevan a un crash. Su objetivo sigue siendo la homeostasis, pero el resultado, para nosotros, es una predicción útil. Usamos su instinto de supervivencia como un motor de computación y los informes dicen que esto ha escalado masivamente para 2026. ¿Qué avances lo han permitido? Mencionan dos que han sido en un antes y un después. El primero es pasar a lo que llaman organoides cerebrales multirregionales, los MRBOs. Que ya no son solo un tipo de neuronas, sino que combinan varias regiones. Sí, logran fusionar in vitro, corteza, hipocampo, cada una con su especialidad. Pero el avance de verdad, el que lo ha cambiado todo, ha sido la vascularización. ¿Conseguir que les crezcan vasos sanguíneos? Y que funcionen, sí. Durante años, el límite de los organoides era el tamaño. Crecían unos milímetros y las células de dentro empezaban a morir por falta de oxígeno, necrosis central. Claro. Al conseguir inyectar redes de capilares que se pueden perfundir, ese problema se ha solucionado. Y ahora se pueden cultivar minicerebros mucho más grandes, densos y por tanto más potentes. Y todo esto nos lleva a la comparación directa, a los números. Porque los conceptos están muy bien, pero la tabla de eficiencia energética que incluyen es demoledora. Es que no hay color. Un cerebro humano o un organoide complejo funciona con unos 20 vatios. El consumo de una bombilla LED de las de ahora. Y al otro lado de la tabla, una IA de alto rendimiento, un superordenador con las últimas GPUs, consume decenas de megavatios.
millones de vatios. La diferencia es de 6 órdenes de magnitud. Es una barbaridad. Y luego está la métrica clave que usan, operaciones por julio. ¿Cuánta computación obtienes por unidad de energía? Ahí es donde la brecha se vuelve ya astronómica. El silicio más eficiente se mueve en 10 elevado a 9, 10 a la 12 más o menos. ¿Vale? La biocomputación, según estas estimaciones, alcanza entre 10 elevado a 18 y 10 a la 19. Es 1.000.000 de veces más eficiente, como mínimo. Son cifras que fuerzan un cambio de paradigma por sí solas, y esto nos lleva al modelo de negocio que lo ha hecho viable. Wet as a Service, el WAS. El WAS ha sido el puente. La idea es brillante, abstraer toda la complejidad biológica. Un desarrollador de software no necesita un laboratorio, no necesita saber de medios de cultivo ni nada de eso. Solo una conexión a Internet y una tarjeta de crédito, supongo. Básicamente, a través de APIs, usando Python, un lenguaje estándar, puede enviar tareas y recibir resultados de estos procesadores biológicos remotos. El informe destaca a pioneros como Cortical Labs o Final Spark. Han creado toda la infraestructura para tener miles de organoides online, estables y accesibles. Espera, la analogía que usan en el informe es potentísima. Dicen que es como si un programador tratase a un organoide vivo como si fuera un contenedor de software, como un Docker. Sí, es muy buena. La idea de dockerizar un experimento en tejido vivo es vertiginosa. ¿Qué significa eso? Inicias una instancia, corre tu modelo y luego la terminas. ¿Qué es terminar un proceso aquí? Esa es la parte que genera más debate, claro. Aunque técnicamente el modelo es muy práctico. Iniciar una instancia es que la plataforma te asigne un organoide de su granja. Vale. Configuras sus entradas y salidas para tu problema, ejecutas tu tarea y cuando acabas, liberas el recurso. Tu API se desconecta y el organoide vuelve a un estado base, listo para otro cliente. No se destruye. No, se resetea a un estado de reposo, por así decirlo. Aún así, es un cambio de mentalidad brutal. Pasas de gestionar código a gestionar remotamente un sistema biológico vivo. Y me lleva a la frase con la que cierran el capítulo, que creo que lo resume todo. Es muy bueno. La conclusión es clara. No estamos construyendo ordenadores que imitan cerebros. Estamos cultivando cerebros que actúan como ordenadores. Es la síntesis perfecta. Resuelve el salto de la metáfora a la realidad. La inteligencia organoide en 2026, como la describen aquí, ya no es ciencia ficción. Es una disciplina de ingeniería madura. Impulsada por una crisis. Impulsada por una crisis energética y basada en los principios de la física de la computación mortal. Hemos dejado de escribir código para empezar a cultivar la materia que lo ejecuta. Un análisis fascinante, de verdad. A lo largo de la conversación ha quedado claro que el software y el hardware son inseparables, que la computación está ligada a la vida del tejido. Sí. Y esto me abre una puerta a una última reflexión. Una pregunta que los propios documentos admiten que solo empiezan a explorar. Las implicaciones a largo plazo. Exacto. Si la computación de un organoide es su propia existencia, su lucha por la homeostasis, ¿qué significa depurar un error en un sistema así? En el software, depurar es encontrar una línea de código mala y corregirla. Es un acto lógico. Pero aquí, ¿es un ajuste de código o se convierte inevitablemente en un procedimiento médico?